Todo comenzó con una simple llamada telefónica de esas que millones de personas reciben todos los días y que normalmente ignoran. Una voz calmada al otro lado de la línea afirmaba que había un problema grave de seguridad, algo urgente, algo peligroso. El estafador hablaba despacio pero con firmeza, tejiendo el miedo en cada frase, insistiendo en que los jeques ya estaban dentro de la computadora y que solo una acción inmediata podía evitar un desastre total. Para la mayoría de las personas, ese tipo de presión resulta abrumadora. El pánico se apodera de todo. La lógica desaparece. Pero esta vez, el estafador cometió un error fatal. No llamó a una persona promedio. Llamó a alguien que ha pasado años exponiendo estafadores, desmantelando sus mentiras y devolviéndole sus propias tácticas esquema payback. Desde el principio, el estafador creyó que tenía el control. Pensó que había encontrado otro blanco fácil, alguien confundido y asustado, alguien dispuesto a seguir instrucciones sin cuestionar. No tenía idea de que cada palabra que decía estaba siendo analizada, cada movimiento anticipado, mientras el estafador construía su falsa autoridad. Esquema payback lo dejaba cavar su propia tumba en silencio. Lo que siguió no fue solo una broma ni un simple juego, fue un desmoronamiento psicológico, una inversión total del poder. El estafador, que normalmente se alimenta del miedo y la intimidación, pronto experimentaría el mismo pánico que inflige a víctimas inocentes todos los días. Su confianza se rompería, su voz temblaría, su control desaparecería, y todo ocurriría en vivo. En tiempo real, esta no es solo una historia sobre una llamada de estafa que salió mal. Es una historia sobre el miedo cambiando de bando, sobre la manipulación colapsando frente a la inteligencia, y sobre lo que sucede cuando un estafador se da cuenta demasiado tarde de que la persona a la que intentó explotar nunca fue una víctima. El estafador abrió la llamada con el mismo guión que probablemente había usado cientos de veces antes. Afirmó ser de soporte técnico. Advirtió sobre actividad sospechosa e insistió en que la computadora estaba en riesgo. Su tono era seguro, casi tranquilizador, cuidadosamente diseñado para sonar profesional, mientras inyectaba urgencia de forma sutil, hablaba por encima de las interrupciones. Desalentaba las preguntas y repetía frases destinadas a mantener el control firmemente en sus manos. Era una rutina bien ensayada, perfeccionada a través de innumerables estafas exitosas. Esquema payback interpretó su papel a la perfección. Sonaba inseguro. Hacía preguntas simples. Fingía estar preocupado. Cada respuesta alimentaba la confianza del estafador animado por lo que creía que era miedo. El estafador avanzó al siguiente paso, el acceso remoto. Instruyó a Esquema payback para que descargara un software que le permitiría tener control total de la computadora. Para los estafadores, este es el momento de la victoria. Una vez que se concede el acceso, la víctima suele perderlo todo. Pero detrás de escena, estaba ocurriendo algo muy distinto. Mientras el estafador trabajaba para obtener acceso, Esquema payback ya estaba observando el propio sistema del estafador. Cada carpeta revelaba la verdad, guiones de estafa, facturas falsas, registros de llamadas, datos robados. No se trataba de un malentendido ni de un error, era una operación criminal profesional. El estafador, sin saber cuán expuesto estaba, continuó avanzando con total confianza. Entonces Esquema payback cambió el tono. De manera casual, casi inocente, mencionó que notaba algo inusual en el sistema del estafador. Al principio, el estafador lo descartó, riendo nerviosamente y minimizando la preocupación. Pero Esquema payback no acusó ni amenazó. Simplemente sugirió que algo no se veía bien, algo desconocido, algo extranjero. Cuando la palabra ruso entró en la conversación, todo cambió. El estafador se quedó paralizado. Su voz vaciló. Su ritmo confiado se derrumbó. El falso acento se deslizó, reemplazado por pánico puro. Comenzó a hacer clic frenéticamente, abriendo y cerrando ventanas, revisando archivos que de repente temía que estuvieran comprometidos. Al fondo, estallaron las voces mientras gritaba, pidiendo ayuda. Las sillas se arrastraban por el suelo. El ambiente tranquilo del call center se disolvió en caos. Esto ya no era una actuación. Era miedo. Miedo real. Los estafadores entienden el mundo digital lo suficiente como para saber lo que los jeques reales pueden hacer. Saben que sus operaciones dependen del secreto. En el momento en que ese secreto se ve amenazado, todo está en riesgo. Y ahora, el estafador creía que esa amenaza era real. Esquema payback se mantuvo calmado, narrando lo que veía, permitiendo que el miedo creciera. Con cada segundo que pasaba, el estafador perdía más control, luchando por arreglar una situación que no entendía y que no podía detener. El depredador se estaba desmoronando y el papel de víctima se había invertido por completo. A medida que el pánico se intensificaba, el comportamiento del estafador se volvió errático. Golpeaba teclas, forzaba el cierre de programas e intentaba desconectarse por completo de la red.
Su voz temblaba mientras daba órdenes desesperadas a sus compañeros, exigiendo que revisaran sistemas, cerraran conexiones y detuvieran lo que él creía que estaba ocurriendo. La autoridad que antes ejercía había desaparecido, reemplazada por confusión y terror. Skemepeyvek aplicó presión sin levantar la voz. Aparecieron falsas alertas del sistema. Se resaltaron archivos, la ilusión de una infección que se expandía se profundizó. La respiración del estafador se volvió irregular. Comenzó a repetirse, luchando por formar frases coherentes. Por primera vez, no estaba manipulando a nadie, estaba reaccionando. Entonces ocurrió algo notable. El estafador empezó a rogar. El mismo hombre que aterroriza a ancianos para que entrejen sus ahorros ahora suplicaba misericordia, pedía que todo se detuviera. Sus amenazas habían desaparecido, su confianza estaba destruida. Lo único que quedaba era desesperación. Ese momento expuso la verdad sobre los estafadores. Dependen completamente del miedo y en el instante en que ese miedo se vuelve contra ellos, se derrumban. Skemepeyvek mostró lentamente los propios archivos del estafador, revelando las herramientas usadas para explotar a otros. No hubo gritos, no hubo insultos, solo control silencioso. El mensaje era claro, sin necesidad de decirlo, esto es lo que se siente la rendición de cuentas. Finalmente, Skemepeyvek dijo la verdad. El miedo que el estafador estaba experimentando no era aleatorio ni injusto. Era el mismo miedo que él usaba como arma todos los días. El silencio que siguió fue pesado. El estafador no tuvo respuesta. Segundos después, la llamada terminó abruptamente. Desconectada, desaparecida, otra estafa detenida, otra operación sacudida. Skemepeyvek se recostó, tan calmado como siempre. El objetivo nunca fue la humillación, fue la exposición, la concientización y la protección. Cada estafador expuesto significa menos víctimas mañana. Cada historia compartida hace que Internet sea un poco más seguro. Cuando la llamada terminó, el estafador no solo perdió el control de una conversación, perdió su ilusión de poder. Por un breve instante, sintió el mismo pánico que inflige a otros todos los días. Y ese instante importa, porque los estafadores sobreviven gracias a la intimidación, la urgencia y la ignorancia, en el momento en que esas herramientas dejan de funcionar. Toda su operación colapsa. Esta historia no es solo entretenimiento, es una advertencia. Las llamadas de estafa están diseñadas para apresurarte, confundirte y asustarte hasta que obedezcas. Quieren que actúes antes de pensar, pero las empresas reales no te amenazan. El soporte técnico real no te llama de la nada, y los servicios legítimos nunca exigen acceso remoto ni pagos inmediatos. Creadores como Skemepeyvek no solo hacen videos, educan, protegen y exponen. Cada estafa detenida representa personas reales salvadas de daños financieros y emocionales. La concientización es el arma más poderosa contra el fraude. Historias como esta difunden esa conciencia más rápido que cualquier advertencia tradicional. Ahora la responsabilidad pasa a ti. Habla con tu familia, especialmente con los adultos mayores, explícales cómo funcionan estas estafas. Enséñales a ir despacio, a hacer preguntas y a colgar cuando algo no se siente bien. Comparte historias como esta para que otros puedan reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde. Apoya a los creadores que combaten estafas. Reporta llamadas sospechosas. Mantente informado, porque cuanto más personas entiendan estos trucos, menos víctimas podrán encontrar los estafadores. El miedo es su arma, pero el conocimiento es la nuestra. Mantente alerta, mantente inteligente, y nunca dejes que un estafador te apresure hacia el silencio.